Hermanas y hermanos, dentro de pocos meses se reunirá en Roma el Sínodo Ordinario de los Obispos sobre la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo. Es la etapa final de un largo itinerario sinodal que debería ofrecer algunas líneas programáticas para que la familia cristiana pueda ser una buena noticia para este nuestro mundo. En este contexto, iniciativas como esta son del todo oportunas, porque cada iglesia local tiene que hacer frente a este tema. Y más aún en este tiempo, en una difícil época histórica en la que la familia experimenta un cambio profundo. Vemos ante nosotros con toda claridad la crisis profunda que atraviesa la familia en todo el mundo. La familia vive una situación paradójica. Por una parte, se atribuye un gran valor a los vínculos familiares, hasta el punto de que son considerados la clave de la felicidad y el lugar de la seguridad, del refugio, del apoyo para la vida de cada uno. Todas las encuestas sitúan la familia en lo alto de las aspiraciones de los hombres y de las mujeres de hoy en día. Por otra parte, la familia se ha convertido en el escenario de muchas fragilidades. Los vínculos se deshacen, las rupturas conyugales son cada vez más frecuentes y con las rupturas conyugales también la ausencia de uno de los dos progenitores. Las familias se dispersan, se dividen, se recomponen. Además, construir una familia y hacer que dure es cada vez más difícil, o en cualquier caso, improbable. Tanto es así que muchos adoptan una estrategia de reducción de los daños. Como nadie puede decir cómo irá, mejor no casarse. Globalización e individualización de la sociedad. También es cierto que la cultura no ayuda a la familia. Más bien hay un fuerte desaliento, y el terreno en el que prospera esta desafección es el proceso de individualización de la sociedad contemporánea. En los últimos siglos hemos visto cómo se afirmaba la subjetividad, un avance positivo porque ha permitido afirmar la dignidad de cada persona. Pero la exasperación de este proceso está llevando la sociedad hacia una deriva patológica. En todo parece que prevalezca la afirmación del yo por encima del nosotros. Por lo tanto, el individuo prevalece por encima de la sociedad y los derechos del individuo pasan por delante de los derechos de la familia. Es normal e incluso lógico que una cultura individualista la gente prefiera convivir que no el matrimonio, la independencia más que la dependencia recíproca. Se cambia por completo el concepto de familia. Más que célula básica de la familia, es concebida como célula básica para el individuo. Cada uno de los dos cónyuges piensa en el otro en función de sí mismo. En la sociedad del bienestar se ha extendido la idea, que es falsa, pero desgraciadamente ya se ha consolidado, que casarse conlleva la triste renuncia a las maravillosas posibilidades que podría deparar la vida individual. En el matrimonio, cada uno busca su realización personal,
en vez de crear un sujeto plural que va más allá de uno mismo, para hacer realidad un nosotros común. El yo, el nuevo señor de la realidad, se convierte también señor del matrimonio y de la familia. La cultura que se desprende de ello exaspera tanto la noción de individualidad que provoca una auténtica idolatría del yo. El sociólogo italiano Giuseppe De Rita habla de egolatría, de un auténtico culto del yo. En este contexto, la familia ya no encuentra un horizonte del que formar parte, y aunque menos, un marco en el que se le reconozca su efectiva fuerza y dignidad. Desgraciadamente, con el debilitamiento de la cultura de la familia, se contamina también la cultura de la sociedad misma. Efectivamente, para poder sobrevivir en las megápolis contemporáneas, los hombres y las mujeres de hoy ya no adoptan la estrategia de estar juntos, sino la de estar separados. Por todas partes hay una crisis de la sociedad y de las numerosas formas comunitarias que habíamos conocido hasta hoy. Desde los históricos partidos políticos de masa hasta la comunidad ciudadana, desde la crisis de la sociedad de las naciones hasta la misma familia entendida como dimensión asociada de vida. En Europa, no deja de ser preocupante un fenómeno que confirma esta tendencia: el crecimiento de familias unipersonales. Si por un lado asistimos al derrumbe de las familias llamadas tradicionales, padre, madre, hijos, abuelos, nietos, por el otro vemos crecer las familias formadas por una sola persona. Esto quiere decir que la disminución de los matrimonios religiosos y los civiles no se ha traducido en la formación de otras formas de convivencia, como por ejemplo las llamadas parejas de hecho o las parejas de homosexuales, sino en el crecimiento de personas que deciden vivir solas. Son crecidas desde 2 millones las familias compuestas por una persona. No los vivos o las vivas, ma una decisión de vivir con sí mismo. ¿Quién es el motivo de fondo? ¿Cuál es el motivo de fondo? Decidir estar solo significa sentir como insoportable, demasiado duro, cualquier vínculo comprometedor. Y la consecuencia que se deriva es la tendencia a una sociedad cada vez más desfamiliarizada, formada por individuos que, si se unen, lo hacen sin ningún compromiso duradero. Esta exaltación de la individualidad lleva inevitablemente a la fragmentación de aquellos lazos firmes y duraderos que son la base de cualquier edificio comunitario. Es evidente que una cultura que exalta hasta el extremo el individualismo, con el consiguiente debilitamiento de cualquier compromiso, hace que el presente y el futuro, tanto del individuo como de la sociedad, sean inciertos.
Cuando hay sociólogos que hablan de sociedad líquida, sociedad líquida es se refieren a la incertidumbre de los lazos. Ya no nos podemos fiar de nadie. Todo el mundo está a merced de las olas de los sentimientos, del instante presente. Las relaciones estables se consideran imposibles y por tanto no hay ni siquiera que buscarlas. Después de todo, todos más libres, pero todos más solos. La necesidad de familia. Pero en lo más profundo del corazón está escrito el deseo de tener lazos afectivos duraderos y capaces de ayudar en los momentos difíciles de la vida. Así lo demuestran todos los estudios. Esto significa que cuando la cultura contemporánea prevé el objetivo de la autonomía absoluta del individuo, en realidad engaña, porque propone un objetivo que no es bueno. Los efectos de esto son dramáticos y se ven en los numerosos abismos de dolor y de soledad que hay en nuestras ciudades. Es una verdadera dictadura del individualismo, un poder que daña los afectos, los vínculos y las responsabilidades, y no es buena para nadie. Más bien al contrario, crea abismos de dolor sobre todo en aquellos que se separan, se alejan y se enfrentan. Los efectos negativos son devastadores para los más débiles. Ese deseo de estabilidad que está escrito en lo más profundo del alma humana es arrancado de cuajo apenas sale al descubierto. La cultura dominante no lo sostiene, más bien va en contra, lo hace retroceder. Repito, sigue habiendo, sin embargo, una fuerte necesidad de familiaridad. Esta define en origen la persona humana. Todos estamos hechos para la comunión, no para la soledad. Así lo demuestra la antigua narración bíblica de la creación del hombre y de la mujer. Dios, leemos en el libro del Génesis, después de haber creado el hombre, se dio cuenta que a esa obra maestra le faltaba algo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Y puso remedio creando la mujer, una compañía que le haga lado. El corazón de esta narración es evidente. La vocación del hombre no es la soledad, sino la comunión. Además, ocurre lo mismo con el propio Dios, que no está solo, sino en tres personas. Cada una es diferente de las otras, pero cada una necesita de las otras. Lo mismo ocurre con el hombre. Cada uno necesita del otro para estar completo. Solos no podemos existir. En la narración del capítulo 1 del Génesis, el autor sagrado destaca esta dimensión comunional. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, creó al hombre y la mujer. La persona humana desde sus orígenes no es un individuo, sino un nosotros. El yo y el otro son complemento el uno del otro. El yo sin el otro no es una imagen llena de Dios, que es por el contrario el nosotros, la unión complementaria entre el hombre y la mujer.
En la misma creación, por tanto, se niega la autosuficiencia, mientras que está escrita la necesidad del nosotros, de la comunión. Y la familia es una plasmación ejemplar. Creo que es importante afirmar que a pesar de las difíciles pruebas a las que está sometida la familia, sigue siendo el genoma insustituible de la sociedad humana. Si queremos dar solidez a la sociedad, es necesario que la demos también a la familia. En la familia se empieza a construir y promover el nosotros de la humanidad. Esta perspectiva es aún más urgente en un contexto de globalización como el que vive la sociedad contemporánea. La dimensión familiar que se aprende en la familia debe ensancharse como las olas hacia las diferentes formas de sociedad hasta llegar a la familia de los pueblos. Hay como un hilo conductor que une la familia doméstica con la familia de los pueblos. Los rasgos de la familiaridad son un gran reto ante el anonimato y el individualismo de las sociedades contemporáneas y de las grandes áreas metropolitanas. La Iglesia, la familia de Dios y las familias cristianas están llamadas a llevar a cabo una tarea muy elevada: convertirse en fermento de familiaridad entre los pueblos. Debilitar la familia significa quedar a merced de los sentimientos y de su inestabilidad e incertidumbre. La sociedad globalizada podrá encontrar un futuro firme de civilización en la medida en que sea capaz de promover una nueva cultura de la familia. Ninguna otra forma de vida, de hecho, no puede llevar a cabo los bienes relacionales que crea la familia. Esta es única en su capacidad generadora de relaciones entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre lazos que crecen dentro de las familias. En la vida familiar se aprende el nosotros del hoy y se sientan las bases para el futuro con la generación de los hijos. El Papa Francisco afirma que la familia es el lugar en el que se aprende a amar, el centro natural de la vida humana. La familia está formada por rostros, por personas que aman, dialogan, se sacrifican por los demás y defienden la meta, sobre todo la más frágil, la más débil. Se podría decir sin exagerar que la familia es el motor del mundo y de la historia. Queriendo retomar la imagen bíblica que apenas hemos recordado, se podría decir que hoy estamos en un delicadísimo punto histórico que, resumiendo, podemos simplificar así. Por un lado está la afirmación bíblica que dice: no es bueno que el hombre esté solo, y a partir de ello nació la familia y la misma sociedad. Y por otro, exactamente lo contrario, que la cultura contemporánea propone, es decir, es bueno que el individuo esté solo. Y a partir de ello nace el individualismo social y económico. El Evangelio de la familia. En este contexto se perfila para nuestras iglesias la grave y urgente responsabilidad de testimoniar el Evangelio de la familia. Es urgente afirmar que la familia es una buena noticia para nuestra sociedad globalizada e individualista.
El apóstol Pablo, cuando hablaba del matrimonio asociándolo a aquel misterio grande que es la relación entre Cristo y la Iglesia, quería inscribirlo en el diseño salvífico de Dios para toda la humanidad. La Iglesia, la comunidad cristiana, es depositaria de un tesoro extraordinario que le ha entregado el Señor, el matrimonio y la familia que se deriva, que por otra parte se ha enriquecido a lo largo de los siglos con la larga historia de santidad, de pensamiento teológico y de sabiduría que hay que transmitir a toda la sociedad. El matrimonio es como un sacramento primordial en el plano de la creación que se convierte en sacramento de gracia en el plan de la redención. Debemos ser conscientes de este gran tesoro de amor que Dios ha dado a su Iglesia. No se trata de una doctrina, sino de un don que hemos de acoger. Es fundamental que los cristianos, especialmente los esposos y las familias cristianas, vivan este tesoro y lo hagan resplandecer como una realidad bonita y apasionante. En un mundo marcado por la soledad y la violencia, el matrimonio y la familia cristiana deben ser una buena noticia que ayude a aquel nuevo humanismo que la sociedad de hoy necesita en extremo. Además, el momento es favorable, no porque sea sencillo comunicar esta buena noticia, sino porque es la única respuesta realmente eficaz ante la necesidad de amor que proviene de todos los rincones del mundo. Las familias cristianas, con todas las debilidades que marcan su vida, hablan de muchas historias de fidelidad a Dios, en ocasiones marcadas por el heroísmo. Estas historias familiares mantienen vivo literalmente el mundo y la misma Iglesia. Estas muestran que la vocación al matrimonio y a la familia hace realidad una alianza extraordinaria. Cada vez que nace un niño, una niña, la familia abre a la sociedad el lugar y el tiempo para aprender una renovada amistad y benevolencia entre las personas. Están llenas de significado estas palabras que el arzobispo Romero dijo en la homilía de la misa de un sacerdote asesinado por los escuadrones de la muerte. El Vaticano II pide a todos que sean mártires, es decir, que den su vida por los demás. A algunos se les pide hasta la efusión de la sangre, como este cura, pero a todos se nos pide que demos la vida por los demás. Como por ejemplo hace una madre que concibe un hijo en su vientre, lo protege durante meses, después da a luz, lo amamanta, lo hace crecer. Esta madre, concluye Romero, es mártir porque está dando la vida a aquel hijo. Creo que el próximo sínodo ha de rendir homenaje y debe manifestar su admiración por todas las familias cristianas que viven con todos sus límites este testimonio de amor.
la comunità cristiana e la famiglia. La comunidad cristiana y la familia. Necessita aiuto. La familia también necesita ayuda, no solo para mantenerse, sino también para vivir. De la misma manera que no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno que la familia esté sola. Puede haber un individualismo familiar que lleva al aislamiento. Es indispensable promover una cultura del amor como don, como servicio para los demás. También la familia debe dejar de vivir solo para ella misma y tiene que edificar un más allá. También por esto el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y desde ese momento son una sola carne. El amor que se ha depositado en el corazón de la familia hace superar siempre los límites. Pero hay un don decisivo para la familia cristiana, la Iglesia. La familia necesita la Iglesia, la comunitas, para no quedar a merced de las olas del individualismo. De alguna manera, la roca sobre la que debe fundamentarse la familia es la comunidad cristiana. En la tradición de la Iglesia esto es clarísimo. Basta leer los Evangelios para ver los límites de la familia cuando no permite salir de uno mismo. San Juan Crisóstomo intuyó la correlación entre la familia y la comunidad cristiana, entre la iglesia de la casa doméstica y la iglesia de la ciudad. La una necesita de la otra. Y ambas están empapadas de aquel amor que hace que no se cierren en sí mismas. Las familias son pocos eclesiales y la comunidad parroquiales pocos familiares. Se necesitan un nuevo encuentro, un nuevo lazo. Es imposible la familia sin la comunidad de la parroquia. Ed es imposible una parroquia come iglesia sin la familiaridad. Por este sentido, es indispensable el domingo. Es indispensable la liturgia dominical, que es el cantier se dice, ¿cómo? La candela de la Sagrada Familia. Las familias cristianas necesitan de la Sagrada Familia que es el templo de Barcelona y de la parroquia. Este es un importante desafío de la pastoral de hoy. Si nosotros continuamos a dividir familia y comunidades, familia y parroquia, hemos perdido el desafío del Evangelio en la sociedad contemporánea. En el nuevo contexto cultural y las numerosas problemáticas. En el nuevo contexto cultural y las numerosas problemáticas que todavía no están resueltas, piden a nuestras iglesias el coraje y la audacia de reproponer el mensaje alto del matrimonio y de la familia. En primer lugar, con el ejemplo, pero también con una firme acción cultural. Es urgente, pues, una renovada pastoral familiar en todos sus aspectos que sea audaz en las dos perspectivas, la del testigo gozoso y la de la acción cultural
que ayude a la sociedad a ser humana. Es fundamental que la comunidad cristiana dialogue con la sociedad que le rodea para captar las señales positivas. Pienso en los retos en la educación, en el encuentro entre generaciones. También hay que tener una atención nueva con las familias heridas que necesitan ayuda y sostenimiento. Y es precisamente una renovada pastoral familiar ocuparse de las personas más débiles. Pienso en los derechos de los niños a nacer, a crecer y a vivir en el amor y en la dignidad durante toda su vida, en el derecho de morir sin ser asesinado, en el derecho de los enfermos a ser curados de forma cuidadosa, en el derecho de tener un trabajo digno y seguro, en el derecho de la familia a no ser explotada por la dictadura del beneficio económico, en el derecho a tener reposo y a no estar esclavizada por el ritmo del trabajo para producir sin parar, etc. Es un campo extenso y complejo que necesita actuaciones culturales y políticas, además de espirituales. De todo ello debe salir una sabiduría nueva, una fuerza nueva que promuevan y defiendan el matrimonio, la familia y la vida. Si somos capaces de crear juntos este movimiento de promoción y de defensa del matrimonio y de la familia, podremos hacer participar también las otras tradiciones religiosas, empezando por el judaísmo y los humanistas honestos, porque este patrimonio común de la humanidad pueda ayudar a los pueblos a convertirse en una familia en la que personas diferentes sepan convivir juntos en paz. Queridos amigos, espero que el Sínodo suscite una nueva primavera de las familias cristianas, tanto de las que gozan de buena salud como de las que están heridas, que con ayuda pueden salir con joya de cualquier confinamiento que las mantenga cerradas en sí mismas, para ponerse, si lo podemos llamar así, todas en un estado de misión, es decir, en la actitud de compartir familiarmente sus bienes bajo la señal de la fe. El vínculo de las familias con la comunidad eclesial, aunque sea demasiado frágil, como ya he dicho, es fundamental. En la fragmentación humana de hoy, recibimos un nuevo impulso a la dimensión eclesial. Solo comunidades y familias vivas y vitales custodian este gran misterio respecto de Cristo y de la Iglesia, del que habla el apóstol San Pablo. El horizonte se ensancha. Hay una nueva pastoral familiar, o mejor dicho, inspiró en sentido familiar toda la vida de la Iglesia, para que sea cada vez más familia de Dios y fermento que ayude a la humanidad a ser una familia de pueblos. Muchas gracias.